Bienvenidos de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola, Martín. Hola, Walter. Entonces estamos aquí. La gente ha estado esperando durante mucho tiempo. Bueno, no queríamos hacerlo antes de saber lo que el hombre iba a decir, ¿verdad? Correcto. Así que entremos en ello e intentemos armar el rompecabezas para que tenga sentido. Pero antes de hacer eso, Martín, será mejor que oremos. Sí, abramos con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias una vez más por darnos la oportunidad de hacer estas discusiones sobre asuntos importantes que suceden en el mundo, y tenemos que ponerlo en un cuadro profético. Así que por favor ayúdanos a iluminar nuestras mentes y guíanos a través de esta discusión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora bien, Martín, Laudato Diem no se sostiene por sí sola. No es un documento independiente. Document. No, en realidad es una exhortación. Es una exhortación. Debo decir que cuando lo leí me decepcioné un poco. Parecía más un proyecto de secundaria que lo que realmente parecía. Bueno, es interesante que digas eso porque creo que mucha gente siempre hay un gran revuelo, como dijimos, antes de que salga una de estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto revuelo? Pero debemos darnos cuenta, como dije, de que no es algo independiente. Tiene un largo precursor y hay muchas suborganizaciones que se han subido al tren. Y no solo se han creado suborganizaciones, sino sistemas políticos enteros. A lo largo de los años se han creado partidos políticos enteros. Todo el movimiento verde, todo lo que lo acompaña, y todas las huelgas que hay, y los activistas climáticos, y todo esto. Este es un programa muy ocupado. Y estos son solo pequeños consejos que apuntan en una dirección particular, y no serán repeticiones de lo que ya se ha hecho. Y creo que ahí es donde algunas personas lo extrañan. Esperan que en cada uno de ellos haya una definición clara. Aquí está la legislación que estábamos esperando. Y creen que emanará de la primera bestia. No. La segunda bestia escucha lo que la madre tiene que decir, y luego implementa los deseos de la madre. Pero mamá no va a cumplir sus deseos. La segunda bestia tiene que cumplir los deseos. Y si la segunda bestia parece que no quiere hacer lo que tiene que hacer, o parece que no quiere jugar a la pelota como una niña o una hija traviesa, habrá que reprenderla y volver a ponerla en orden. Pero tenemos que mirar más allá. Tenemos que examinar otras cuestiones y otros documentos y ver que se han implementado para que cuando el cuadro profético esté completo, todo pueda implementarse. Eso es cierto. Entonces, tenemos que mirar un poco el contexto. Entonces, Laudato Diem versus Proyecto 2025. 2025. Echemos un vistazo a un poco de las noticias mundiales de los últimos tiempos. La alerta nacional del New York Times llega a teléfonos móviles, televisores y radios. And En Estados Unidos se aseguraron bastante de darle un perfil bajo. En otras palabras, no dijeron por qué lo hicieron. Fue solo para probar el equipo antiguo para ver si todavía funcionaba, ¿verdad? Cada televisión, radio y teléfono celular en los Estados Unidos transmitió un mensaje el miércoles que decía: esta es una prueba del Sistema Nacional Inalámbrico de Alerta de Emergencia. Entonces no tenemos que leerlo todo. ¿Con qué frecuencia se realizan las pruebas a escala nacional? Esta fue la 7ª vez que una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia se transmitió a radios y televisores, y esta fue solo la 2ª prueba transmitida a todos los dispositivos celulares. Entonces, ¿qué importancia tiene Martin para que toda la nación se integre a la red? Esta es toda la nación, pero también quieren que las identificaciones digitales y todo eso, en realidad quieren que todo el mundo esté involucrado en esto. Es solo la pista. Eso es todo. Pero se aplica a todos. Se aplica a África, Ah, seguro. cada país. Entonces, ¿qué tipos de alertas puedo esperar?
Bueno, hay muy pocas circunstancias en las que notificarás algo a todo el país. Señor, Schlegelmilch dijo que se pueden enviar alertas presidenciales en caso de una emergencia nacional. Sí. No definieron la emergencia nacional. Exactamente. ¿Ha habido alguna vez falsas alarmas? Sí. En enero de 2018, los habitantes de Hawái recibieron una falsa alerta de emergencia advirtiéndoles de la llegada de un misil balístico. Recuerdo ese. ¿Lo recuerdas? No mucho, no. Entonces esta es la única pequeña pista de que podría tener algo que ver con eventos nucleares, pero de lo contrario podrían ser terremotos, desastres climáticos. ¿Qué pasa con una emergencia climática nacional? Sí, ¿qué pasa con una emergencia climática? Sí. Esto es lo que sucedió en los Estados Unidos. Y es muy interesante que exactamente el mismo día sucedió exactamente lo que sucedió en Rusia. Entonces, ¿qué pasó en Moscú? Las sirenas sonaron en toda Rusia y las estaciones de televisión interrumpieron su programación regular para transmitir advertencias el miércoles como parte de unos amplios simulacros destinados a probar la preparación de los servicios de emergencia del país en medio de los combates en Ucrania. Solo quería decir que pusieron esa parte en medio de los combates en Ucrania. Creo que simplemente están intentando utilizar Ucrania, pero esa no es la razón real por la que lo probaron. Entonces, como parte de los simulacros, las estaciones de televisión transmitieron el aviso que decía: «Atención a todos, se está probando la preparación del sistema de alerta pública. Por favor, mantengan la calma». Los medios rusos dijeron que el escenario de los ejercicios menciona el creciente peligro de un conflicto entre potencias nucleares. Entonces fueron un poco más descarados al respecto, ¿verdad? Ahora bien, ya sea que esto realmente suceda o no, ¿está sembrando las semillas del miedo? Está todo el tiempo corriendo sobre ese monstruo del miedo. No solo eso, ¿está preparando la mente para calamidades venideras? Sí, quiero decir que el clima es todo el tiempo una fuente de miedo. También siempre me interesa la forma en que retratan los eventos y cómo los presentan los medios. You know, En los viejos tiempos decían: se acerca una tormenta llamada fulano de tal. Fijar con listones la escotilla. Asegúrate de esto, aquello y lo otro. Ahora dice megatormenta acercándose. O tormenta apocalíptica. Siempre utilizan la peor tormenta de la historia de la humanidad. Correcto, y luego cuando finalmente termina, y aunque es muy malo, no es peor que los que lo han precedido. Pero hay mucho en eso en cualquier caso. Pero lo que estamos tratando de decir es que hay una representación constante del miedo, de que el subconsciente está constantemente esperando algo. Para que pase algo malo. ¿Dice la Biblia que las calamidades aumentarán? Sí. Entonces, ¿está el diablo preparando la mente para ello y luego dándole el sabor naturalista o de holocausto nuclear cuando podrían ser simplemente signos de los tiempos? Definitivamente porque la Biblia dice que no debemos temer. Sí. Y así la Biblia de antemano nos advirtió que estas cosas sucederán. Pero ahora el diablo y sus conejitas están tratando de ponerte temerosos y siempre alertas de algo malo que sucederá, donde tu confianza, que se supone que está dirigida a otra parte. Los medios rusos dijeron que el escenario de los ejercicios menciona el creciente peligro de un conflicto entre potencias nucleares y simula una respuesta a una situación en la que el 70% de las viviendas y toda la infraestructura vital han sido destruidas, amplias áreas contaminadas por lluvia radiactiva y una movilización general. Anunciado. Entonces, casualmente, ¿qué es eso, Martín? No creo que haya muchas coincidencias. El gobierno federal de Estados Unidos está probando el miércoles el sistema de alerta de emergencia diseñado para permitir al presidente hablar con el pueblo estadounidense en 10 minutos durante una emergencia nacional a través de medios como la radio y la televisión. Entonces, Martín, el mundo se está preparando para algo. Y con todo este revuelo del lobo que llora, se avecina una emergencia climática, se avecina una catástrofe. Los océanos van a aumentar, habrá inundaciones, habrá destrucción a una escala que nadie ha visto antes.
Esto es una preparación para algo que debe suceder en la mente, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que quieren que suceda en la mente? Esto es lo que tenemos que mirar. Entonces, ¿estos son todas herramientas? Herramientas, sí. Ahora, la emergencia climática es muy mala. ¿Cómo van a reaccionar las naciones? Bueno, Sky News informa que los conductores en Singapur ahora deben pagar 88.000 libras por el permiso para poseer un vehículo no incluido, lo que lo pondrá fuera del alcance de ¿cuántos? Probablemente el que más. Básicamente todos, a menos que los multimillonarios intervengan y les compren un automóvil a todos, ¿verdad? Así que la ciudad-estado es el lugar más caro del mundo para ser automovilista, y los precios se disparan y ponen los automóviles fuera del alcance de la mayoría de los singapurenses de clase media. Hay una necesidad de reducir las aspiraciones de lograr una buena vida, a conformarse con una vida lo suficientemente buena, dice el sociólogo Tan, y dijo. Entonces ahora tenemos algunas personas, entre ellas el propio Papa, que te dice lo que es lo suficientemente bueno para ti. Él va a decidir y todos sus compinches van a decir que sí. E incluso si no son sus compinches, han sido influenciados por su forma de pensar. Bueno, dice que la marca de abuso se hará en el brazo o en la frente. Bien, ahora Martín, cuando la Biblia dice que el mundo entero se desvió, en otras palabras, recibió el mismo patrón de pensamiento que la bestia, entonces este es un tema muy serio. Muy serio. Bueno, ese lenguaje también suena a Klaus Schwab. Bueno, no poseerás nada y serás feliz. Cantan la misma melodía y usan los mismos instrumentos. Ahora aquí hay otro artículo. Suiza considera encarcelar a cualquiera que caliente habitaciones a más de 19 grados centígrados durante hasta 3 años si el país se ve obligado a racionar el gas debido a la guerra de Ucrania. Muy bien. Entonces la legislación se está volviendo bastante draconiana. Son precursores. ¿Precursores? Sí, ¿precursores de qué? Porque pueden ver que lentamente se está acercando hacia donde esto conducirá. No habrá un tiempo de problemas como nunca lo hubo. Entonces esto suena como un problema. Ahora vivimos en un pueblo llamado Hoedspruit, ¿verdad? Y es un lugar cálido, demasiado cálido para mucha gente. Así te acostumbras al calor. Si nuestra temperatura cae por debajo de los 25 grados centígrados, entonces buscamos mantas. Y todos los demás piensan que hace calor. Eso es cierto. Si estás caminando por Londres, dicen que es un día encantador cuando hace 11 grados centígrados. Exacto, 25 es una ola de calor. Sí, donde la gente acaba en el hospital. Así que esto es una exageración. Así, el Departamento de Finanzas explicó que el importe de las multas diarias podría comenzar a partir de 30 francos suizos, es decir, unas 26 libras. La multa máxima, añadió, podría ascender a 3.000 francos suizos. Este tipo de legislación también la han introducido en muchos países, donde era ilegal citar ciertos versículos de la Biblia, y se podía terminar pagando multas, más o menos de esta manera. ¿Incluso tiempo en la cárcel? Incluso pena de cárcel, sí. Así que su libertad de movimiento, su libertad de actividad, su libertad de expresión, adiós, todo se va por la ventana. Y todo sea por el bien común. Todo es por amor fraternal, como tantas veces hemos visto. ¿Todo esto es en beneficio de la humanidad? Sí, es por el bien común, por el bien común. Hay otro artículo del National Review, del cero neto a la cárcel. Como ya es obvio, el cero neto es, por definición, coercitivo. Pero el cero neto significa que tienes que dejar de respirar porque produce CO2. Entonces, si vas a producir cero CO2, debes dejar de respirar. Pero tengo noticias para ti. Incluso si dejas de respirar, te descompondrás y producirás dióxido de carbono. Así que tienes que descomponerte hasta convertirte en polvo antes de convertirte en cero neto. Esto es una idiotez ridícula. Excuse me. Y en cualquier caso,
Si el cero neto se convierte en la norma en la atmósfera, todo morirá porque a las plantas no les quedarán nutrientes. Y no tendrán nada que respirar. No, y no podrán producir oxígeno. Así que el mundo neto cero es un mundo de prohibiciones y restricciones. A medida que evolucione, no podrás comprar el tipo de automóvil que deseas ni cocinar con el tipo de estufa que prefieras, ni siquiera comer más que una porción de la carne de res que alguna vez disfrutaste, porque una vaca produce gases de efecto invernadero cuando se atreve a respirar o eructar. It's like, Es peor que un coche. Es interesante cuando miras las noticias y ves a los activistas climáticos bloqueando las carreteras. Se ve a los conductores enojarse, bajarse de sus coches, golpear a los activistas climáticos, sacarlos a rastras de la carretera y seguir conduciendo. Esta gente tendrá que aprender una lección, Mark. Oh, seguro. ¿Qué tal una multa considerable? Una multa considerable o un poco de cárcel solo para volver a ponerlos en orden. ¿Qué pasa con los campos de desprogramación? ¿No dijo recientemente Hillary Clinton que todos los seguidores de Trump deben ser reprogramados? program. Por supuesto. And Y entonces parece que el mundo está siendo programado, y cualquiera que no quiera ser programado es enemigo del Estado. Por eso, los ministros quieren otorgarse poderes para crear nuevos delitos penales y aumentar las sanciones civiles como parte de los esfuerzos para alcanzar los objetivos netos cero. Según las propuestas, las personas que incumplan las regulaciones para reducir su consumo de energía podrían enfrentarse a hasta 1 año de prisión y multas de hasta 15,000 libras esterlinas. 15,000 pounds. Martin, estamos avanzando. Sí, pero esto es en Gran Bretaña. Sí, ahora 3.000, 5.000, 15.000. 10,000. Martin, ¿de dónde va a sacar la gente esta cantidad de dinero? No cárcel. So, Pero luego tendrán que soltar a algunos criminales para dejar suficiente espacio. Recuerden que con la situación del COVID en Sudáfrica, tuvieron que soltar a los criminales para dejar espacio a las personas que violaban los bloqueos del COVID. Exactamente. clear. Así que la gente que quería respirar tenía que ir a la cárcel, y los que eran asesinos tenían que ser liberados de la cárcel. Es todo muy lógico. Bien, ¿esto genera exageración? Oh, sí. Ahora bien, este tipo de conversación y este tipo de legislación surgieron gracias a la Laudato Deum, o ya existían antes. Esto es antes de Laudato Deum. Por eso estamos mostrando estas cosas. Bien, entonces ha habido un movimiento detrás de escena para reprogramar a la humanidad. Sí. Si la humanidad no aprende, entonces 1 o 2 calamidades serán muy útiles. Ahora bien, no digo que hayan creado deliberadamente la calamidad, pero tampoco lo niego. Sea como fuere, ya sea que la calamidad sea natural y producida por otras fuerzas, incluidas las demoníacas, o si es provocada por el hombre, el resultado será el mismo. Siempre nos hemos atenido a eso. Está bien. Por lo tanto, las personas también podrían ser procesadas por proporcionar información falsa sobre la eficiencia energética o por obstruir a una autoridad encargada de hacer cumplir la ley. Sí. Por lo tanto, se legislará contra las noticias falsas. Pero según ellos, eso será una noticia falsa. Según ellos, sí. Así, 32.000 científicos pueden decir que no hay cambio climático. Estarán todos muertos. Y un papa sin formación en climatología dice que sí lo hay, y que hay que programar al mundo para preguntarse, para pensar como la bestia. Exactamente. Así es como funciona. Así es y está en camino. Muy bien, aquí hay otro. Una empresa de servicios públicos dejó a miles de clientes sin acceso a sus termostatos inteligentes en Colorado. Así que miles de residentes de Colorado se quedaron sin acceso a sus termostatos inteligentes durante las temperaturas sofocantes de la semana pasada, en un esfuerzo por evitar que la demanda de energía abrumara la red. Esta gente no tiene idea de cómo es vivir en Sudáfrica. No. Piensan que si 5.000 personas se quedan sin electricidad, es un gran desastre.
Realizamos implementaciones continuas a diario y 65 millones de personas se quedan sin electricidad cada 3 horas, 4 horas al día. Y a veces mucho más que eso. very, Mucho más. Entonces, Martin, ¿es esto control? Sí. Entonces es interesante que incluso sus sistemas solares, incluso si instalan su propio sistema solar, están acoplados a la red y a veces algo sale mal, pero no es necesario que un agente venga a arreglarlo. Lo solucionan vía web. Y pueden cambiar todas sus configuraciones a través de la web. ¿No pueden apagarlo vía web? ¿También pueden apagarlo? Entonces, ¿bajo el control de quién estás? En el de ellos. Bueno, no sé si lo implementaron, pero en nuestro país estaban hablando de que si usas energía solar tendrás que pagar un subsidio o un impuesto por la electricidad que se suponía que debías usar del país. Red. Lo cual no funciona. Sí. Bueno, así es como es. Pero no solo la electricidad, también el agua. Si tienes un pozo, entonces quieren ponerle un medidor. Y si no tienes pozo, quieren poner un pluviómetro en tu propiedad para que puedas pagar el impuesto sobre la lluvia. Creo que eso ya está implementado, si no me equivoco. Entonces, ¿quién es el dueño del medio ambiente? ¿Y quién es el dueño del clima? El gobierno. ¿Podrán cambiarlo? Sí. ¿Usan chemtrails para cambiarlo? Pienso que sí. Sí, bien. Pero sea como sea, si puedes controlarlo, entonces podrás usarlo como arma. Eso es una cosa. Y el arma puede cambiar una forma de pensar. Ahora bien, ¿qué pasa si la mentalidad está asociada con la moralidad? Entonces se vuelve interesante porque entonces no es solo una cuestión ambiental, sino que se convierte en una cuestión moral, ¿verdad? Así que pongámosle algo de moralidad. Aquí están las cartas católicas de BC, caminando hacia la iglesia un domingo sin automóviles. Por eso quieren introducir una legislación que reduzca la huella de carbono, y caminar a la iglesia lo logrará. Así que caminar a la iglesia liberará menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Será mejor que también dejes de respirar mientras caminas, porque eso podría ser problemático, especialmente si toda una familia va caminando a la iglesia, ¿verdad? Entonces el domingo y la introducción de legislación sobre los domingos. ¿Es esto una cuestión moral? Sí. Es parte de la ley moral, ¿verdad? Aquí está la prensa diaria, fe y valores, disminuyendo el ritmo y encontrando el verdadero descanso sabático. Entonces Barbara Brown Taylor, recordando su propia infancia, sugiere que el mandamiento bien podría haber sido recordar el día de reposo y mantenerlo aburrido. Ella dice que el domingo era un día en el que no se podía usar jeans, jugar a las cartas, andar en bicicleta o ir al cine. Todo lo que podías hacer era ir a la iglesia por la mañana, sentarte en casa aburrido y luego volver a la iglesia más tarde ese mismo día. Pero sugiere tener un día menos restrictivo. Vaya de excursión, tome un café o un vino con un amigo, pierda el tiempo juntos, toque un instrumento, escriba o dibuje solo por diversión, no para ser productivo, no para mejorar. En lugar de eso, trate de saborear las cosas que llamamos vida y recuerde que es un regalo. Entonces existe este impulso para cambiar la mentalidad de la humanidad hacia una mentalidad de descanso dominical. Pero también es para incluir a más personas que, si no quieren ir a la iglesia, al menos hagan una caminata para tomar un café con un amigo y simplemente se tomen el día libre. Entonces la marca puede estar en la mano o en la frente. Es posible que esté convencido de que esto es moralmente correcto o simplemente aceptarlo porque es un día para relajarse. En otro artículo, los católicos portugueses luchan por recuperar el domingo sin trabajo. La lucha por un domingo sin trabajo, más que justa, es necesaria para que haya vida familiar para todos, para que las familias, todos los trabajadores, puedan convivir y confraternizar y construir un mundo más justo y solidario, afirmó la organización. So, Entonces Laudato Si salió a la luz en 2015. in 15. Propagó la legislación dominical, ¿no?
Sí. Ahora, aquí tienes todas estas cosas sucediendo en segundo plano, y ahora vamos a Laudato Dio. Sí. Entonces esto ya se ha logrado. Así podemos ver que organizaciones y personas a título personal ya están presionando para esta carrera del domingo. Tenemos cartas privadas, tenemos organizaciones, tenemos iglesias, tenemos organizaciones gubernamentales, todas ellas subiéndose al carro. Aquí está el Jerusalem Post del 24 de septiembre. Nuestro mayor pecado son las emisiones. Debemos arrepentirnos del cambio climático. Esta es una opinión publicada en el Jerusalem Post. ¿Estas opiniones están ahí para influir en otras opiniones? Sí. Y te muestra que es en todos los ámbitos. No hay nadie que quede excluido de esto. E incluso si es mentira, si la repites con suficiente frecuencia, la gente la creerá, ¿verdad? En este día de asombro, no hay causa más notable para el pueblo judío que salvar a la humanidad misma. Garantizar que el pacto de Dios de no aniquilar el planeta con el aumento de las aguas se debe en pequeña medida a nuestras acciones. Así que hay una nueva misión para Israel, no representar a Dios, sino salvar a la humanidad del cambio climático. Eso es todo. Pecado climático. Está bien. Es para este propósito que hemos sido creados, que hemos sobrevivido y florecido. No hay mayor cumplimiento de la misión judía que honrar y salvar la majestuosidad de la creación de Dios y hacerlo como individuos y parte de un colectivo judío global con Israel como nuestra plataforma nacional. Gracias a la observancia del Shabbat en Israel, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen en 1/3 y son casi nulas en Yom Kippur. Una vez más, en un día especial. Yom Kippur, el día de la expiación. Martínez, estamos viviendo en el antitípico día de la expiación, Yom Kippur, por lo que quieren que todo el mundo se dé cuenta del maravilloso efecto que es guardar Shabbat, porque reduce las catástrofes climáticas o las emisiones climáticas. Entonces, Martínez, el mundo entero, el resto del mundo, debería recibir una lección. ¿Pero qué día implementarían? Como has visto en los artículos anteriores, van por el sábado falso. Muy bien, entonces irán para el primer día de la semana Sí. y quieren legislarlo. De modo que la batalla tendrá lugar en gran medida en las naciones cristianas. Si cada denominación del pueblo judío verdaderamente santificara el Shabbat como un día de descanso sin consumo, y este ejemplo fuera seguido por otras comunidades religiosas, entonces el Shabbat salvaría al pueblo judío junto con todo el planeta. Eso es plantar una idea. Oh, seguro. ¿Ha sido absorbido por la sociedad occidental? Sí. Y si la gente quisiera decir que sí, pero están hablando del sábado, el pueblo judío. Hemos mostrado artículos anteriormente donde hay gente climática en Israel que está para un descanso dominical. Correcto. Así que entremos en las grandes corporaciones. Veamos qué tiene que decir Apple al respecto. Por supuesto, no debemos olvidar cuando hablamos de la empresa Apple que hay un mordisco en la manzana. Y que la gente haga de eso lo que quiera. Martin, ¿tenemos que decirles algo? Bueno, es interesante. Creo que gran parte del mundo está pensando así. ¿Los dispositivos Apple funcionarán con baterías, Martin? No sé. Baterías neutras sin carbono. ¿Existe tal cosa? ¿No hay que minar para conseguir los componentes de una batería? ¿No es necesario utilizar equipo para sacarlo del suelo? La producción de baterías para los coches eléctricos de nueva generación no emite más carbono a la atmósfera que el sistema de carbón original. Ellos no lo creen. No, no lo creen. Y felizmente lo ignoran, ¿verdad? Pero también la representación de la Madre Tierra.
Ya veremos, pero todo esto quizás esté relacionado con lo que el Papa nos tiene reservado. Es por una mentalidad. Es por una mentalidad. La diosa es la madre tierra. Es Gaia. Pero pasemos ahora a los documentos. Este fue solo el telón de fondo. Creo que esta va a ser una discusión bastante larga por lo que parece. Ahora bien, antes de que saliera la Laudato Deum, esto es lo que el Catholic World Report tenía que decir sobre el tema. Entonces escribieron el siguiente artículo. Esto es lo que espero que diga Laudato Si 2.0. Entonces esto es antes de que saliera. ¿Qué querían de este documento? La persona humana, según el Génesis, tiene un lugar privilegiado en el mundo. La tradición patrística hablaba del hombre como cantante, como aquel que da voz al resto de la creación de Dios para proclamar su gloria. Ahora hablamos de gloria en los anteriores. Se trata de carácter. La ley que retrata el carácter de Dios. Ahora veamos qué esperaban estas instituciones católicas romanas. Pero también pensé que la Iglesia Católica necesitaba decir algo más que CNN, o al menos no lo mismo con las mismas palabras piadosas y un chorrito de agua bendita añadido. También pensé que el movimiento ambientalista secular planteaba algunos peligros para la ortodoxia cristiana, y creo que el Papa necesitaba señalarlos. Lo que estoy sugiriendo es que si miramos a la persona humana integralmente, debemos considerar el entorno total, incluido el entorno moral en el que vivimos juntos. Martin, ¿quiere moralidad en el documento? Definitivamente. ¿Vimos que otras personas también hablan de ello? ¿El pecado de omisión? Correcto. Me parece que esto requiere el tipo de enfoque holístico y fluido que exige una visión integral de lo que estamos haciendo y no centrarse solo en alguna parte de la agenda ambiental física. Por eso esperaban una directriz moral. Tampoco en nombre de esa colaboración y diálogo fraternal, la Iglesia debería descuidar lo que es únicamente su responsabilidad. El entorno humano general con sus dimensiones físicas y morales. Quieren legislación moral. Quieren dirección moral. No quieren simplemente ver un documental final sobre qué mal clima no está. Pero también podemos decir que en la encíclica Laudato Si así fue. Ya estaba ahí. Sí. Ya estaba ahí. Ahora bien, Martín, cuando leímos Laudato Deum, había muy poca directriz moral en ella. Eso es cierto. Quiero decir, creo que Dios fue mencionado 3 o 4 veces. Jesús 1 o 2 veces. En realidad, todo el documento contenía mucha jerga científica. Jerga con un poco de panteísmo aquí y allá. Y el resto fue un proyecto de secundaria que utilizó ciencia popular y no ciencia verdadera en cuanto a la situación. ¿Está bien? Y Martin, hay un gran furor en el mundo por esto porque ahora todo el mundo tiene que cambiar. Hay que pasar de los vehículos de gasolina a los eléctricos. Y como dijimos, la producción de vehículos eléctricos más los peligros que conllevan las baterías que explotan, que incluso los barcos ya no quieren transportar estos coches por los riesgos de incendio que implican, etc. Pero la mentalidad tiene que cambiar. La industria automotriz tiene que cambiar. ¿Esto ha provocado huelgas? Sí, muchos y Estados Unidos ha tenido grandes industrias. No sé si ya se han detenido. Bien, ahora, si vas a detener todas estas industrias importantes, ¿no se levantarán en armas los sindicatos? Oh, seguro. Muy bien. Ahora leemos en el espíritu de profecía en la carta 200 de 1903 que los sindicatos serán una de las agencias que traerán a esta tierra un tiempo de problemas como no ha habido desde el principio del mundo. Tienes que bajar de tu nivel de vida. Tienes que aceptar lo esencial, pero no necesariamente lo que quieres, ¿verdad? Exacto. Eso lo vemos en los artículos que estábamos mostrando.
Sí, la gente no estará contenta, así que aquí hay otra cita. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto por la verdad. E incluso en los Estados Unidos libres, los gobernantes y legisladores, para asegurarse el favor público, cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que ha costado tanto sacrificio, ya no será respetada. En el conflicto que pronto se avecina, veremos ejemplificada la palabra del profeta. El dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El conflicto tendrá que centrarse en la ley de Dios. Es cierto, y todas estas cosas, todo lo que acabamos de ver. Tenemos que mirar esto, ya está en Laudato. Si ahora Laudato Dio está reuniendo esto, y debemos recordar que si quieres atacar la ley de Dios en su totalidad, entonces tienes que hacerlo. Atacar el sello de Dios, que es el mandamiento autoritativo que da validez a toda la ley, porque explica quién es el legislador y cuál es su poder. De modo que la legislación dominical moderna será un ataque a la ley de Dios. Vayamos entonces al documento en sí, Laudato Deo. Como hemos dicho antes, muy poco sobre moralidad, porque no tiene por qué ponerlo ahí. No. Pero tampoco tiene que introducir la legislación. No. Simplemente debería señalar con el dedo en una dirección. Ahora en Laudato Si ya se refirió a la legislación dominical. Exactly. Entonces no tiene que hacerlo en Laudato Deo. Tenía toda la cuestión y el ángulo de la moralidad en Laudato Si. Correcto. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Debemos volver al cuadro profético. Tenemos aquí en la pantalla de fondo dos bestias que están involucradas en llevar al mundo al punto de decisión. Uno ya tiene la mano en la legislación, el otro la está alcanzando. Correcto. Ese es el simbolismo de la imagen detrás de nosotros. Entonces esta bestia, que resulta ser la primera bestia de Apocalipsis 13, el papado, tiene que señalar con el dedo hacia la segunda bestia. Entonces la madre tiene que decirle a la hija, esto es lo que quiero que hagas. Ella ya lo hizo. ¿Hasta dónde ha respondido la segunda bestia? Bonded. ¿Y solo va a responder después de Laudato Deo? ¿O ya ha empezado a responder después de Laudato Si? Ya está haciendo su movimiento en la oscuridad. All right. ¿Visita el Papa a Estados Unidos y habla en sus salones legislativos? Sí, lo hizo. Y son muy interesantes esas fechas y la implementación de las mismas. Y ahora estamos en el punto de Laudato Deo. Leamos algo de esto. No sirve de nada confundir el multilateralismo con la autoridad mundial concentrada en una sola persona o en una élite con poder excesivo. Cuando hablamos de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por la ley, no necesariamente debemos pensar en una autoridad personal. Estamos hablando, sobre todo, de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas del poder de velar por el bien común mundial, la eliminación del hambre y la pobreza y la defensa segura de los derechos humanos fundamentales. Así que vuelve a pregonar los mismos temas y pide una autoridad mundial con influencia. Sí, conté. Está bien. ¿Han comenzado a implementar eso durante la pandemia? Sí. ¿Y querían que la Organización Mundial de la Salud tuviera autoridad total sobre cada nación, tribu y pueblo con respecto a estos temas? Entonces hay un precursor de una pandemia. ¿Qué pasa con una pandemia climática? Sí, crisis climática. ¿Está pidiendo un cuerpo con los mismos poderes? Bueno, y cada nación tendría que renunciar a su autoridad para estar sujeta a esto. Entonces, ¿es este un problema universal? Sí. Entonces, cuando la marca de la bestia sea aplicada a cada nación, tribu y pueblo, y todos sean forzados,
Entonces el mecanismo, las organizaciones, tendrán que estar en su lugar. Eso es todo. Ya están en su lugar. Ya están en su lugar. Okay. Sigue siendo lamentable que se desperdicien crisis globales cuando podrían ser ocasiones para lograr cambios beneficiosos. ¿No se parece mucho al Foro Económico Mundial? Es exactamente la misma redacción. ¿No suena a Gates? Eso es todo. No podemos desperdiciar una buena oportunidad como esta, una buena calamidad. Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Nunca dejes que se desperdicie. Por eso se ha introducido legislación. Yes. Está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mira la profecía. Eso es todo. Aquí hay dos manos. Está la primera bestia y está la segunda bestia. Según la profecía, ¿quién será la fuerza impulsora? Será la segunda bestia. Ese es el que implementa todo. ¿No dice eso que obligará a todos? Sí, pero no él a través de la segunda bestia. He will La segunda bestia obligará a todos a adorar a la primera bestia. ¿Cómo se adora a la primera bestia? Obedeciéndolo. Right. Adorar a Dios y darle gloria es el mensaje del primer ángel. Aquí se adora a la primera bestia y se le da gloria. Sí, camina tras él. Camina tras él. Recibe su forma de pensar. Martin, tenemos que proteger las avenidas de nuestra mente. Tenemos que empezar a darnos cuenta de dónde nos encontramos en la corriente del tiempo. Porque muchos de nosotros estamos dormidos y vemos todo esto como simplemente otro problema técnico. Muy bien. Aquí tenemos dos puntos muy distintos. Pedir un organismo mundial con influencia y luego decir que no podemos permitir que ocurra una buena catástrofe sin utilizarlo para implementar nuestra legislación, lo cual ya hicieron. Aquí hay otro más. En el mediano plazo, la globalización favorece intercambios culturales espontáneos, mayores conocimientos mutuos y procesos de integración de los pueblos que terminan provocando un multilateralismo desde abajo, y no simplemente determinado por las élites del poder. ¿No trabajó el papado en su deber de fraternidad hacia este objetivo? Eso es todo. Reunir a todas las religiones y a todas ellas subirse al carro del clima. Eso es todo. Y ahora también vemos en el espíritu de la cita profética que será la demanda popular la que hará que la gente se doblegue ante esto. Por eso dice que no sea solo de las élites en el poder. Quieren que también se implementen los más simples. Entonces, ¿ya están trabajando entre bastidores para implementarlo todo? Con seguridad. Así que no vendrá después del Laudato Deo. Ya está ahí. Por eso reiteré que a menos que los ciudadanos controlen el poder político, nacional, regional y municipal, no será posible controlar los daños al medio ambiente. Así que ahora está hablando con el hombre de la calle. Debes estar involucrado y debes tener mi forma de pensar, o de lo contrario vamos a tener una calamidad. Y si no te sumas a mi forma de pensar, las calamidades se asegurarán de que tú hacer. Eso es todo. Y luego pueden utilizar transmisiones de emergencia a nivel nacional o incluso mundial. costs. Sí, y la legislación y un organismo rector como la Organización Mundial de la Salud ya lo están haciendo. Así que todo el mundo tiene que estar a bordo, desde el más bajo hasta el más alto. Todo el mundo vagó tras la bestia. Punto 65. Por eso las criaturas de este mundo ya no se nos aparecen bajo apariencia meramente natural, porque el resucitado las retiene misteriosamente hacia sí y las orienta hacia la plenitud como fin. Martin, cuando veo uno en mayúscula, es una gran señal de alerta para mí, porque este es un lenguaje oculto que se aplica a Lucifer. El único, el agraviado. Las mismas flores del campo y los pájaros, que sus ojos humanos contemplaban y admiraban, están ahora imbuidos de su radiante presencia. Si el universo se despliega en Dios, que lo llena por completo,
Hay un significado místico en una hoja, en un sendero de montaña, en una gota de rocío, en el rostro de un pobre. El mundo canta de un amor infinito. ¿Cómo podemos dejar de cuidarlo? Martin, esto es panteísmo. Esa es la madre tierra. Esta es la madre tierra. Esta es la adoración a Gaia. Esto es paganismo en su máxima expresión. Es malo lo que ahí está escrito. ¿Y ves cómo si lo lees y no lo sabes? Suena tan bien. Y le da gloria a Lucifer, porque Lucifer es el que está en mayúscula. 172. Si consideramos que las emisiones por individuo en los Estados Unidos son aproximadamente 2 veces mayores que las de los individuos que viven en China, y aproximadamente 7 veces mayores que el promedio de los países más pobres, podemos afirmar que un amplio cambio en los estilos de vida irresponsables relacionado con el modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Como resultado, junto con decisiones políticas indispensables, avanzaríamos en el camino hacia un verdadero cuidado mutuo. Esto para mí es absolutamente fascinante. ¿Le importan las emisiones generales de una nación? Eso no importa. No. Eso no importa. Su objetivo es Estados Unidos. That's it. Entonces lo que está infiriendo es que Estados Unidos debe liderar el camino. Eso es todo. Eso es lo que está infiriendo. Este es el lenguaje que ahora le está dando la instrucción a la segunda bestia. Y la manera en que se implemente y se haga se leerá en las legislaciones de la segunda bestia. Pero debemos recordar que la segunda bestia introduce la legislación para que la primera bestia reciba honor y gloria. Sí. Entonces las personas que esperaban que Laudato Deum realmente hablara sobre la legislación están malinterpretando totalmente los signos de los tiempos. Eso es todo. Y están esperando que la institución equivocada lo haga. Sí, la segunda bestia debe hacerlo. Por eso apunta a la segunda bestia, los Estados Unidos de América. Y esto para mí es un cumplimiento profético. Moment. En lo que respecta a la ciencia, ni siquiera tenemos que hablar de ello porque está citando ciencia popular y es como un proyecto de secundaria. Y estoy seguro de que nunca lo escribió. Algún experto jesuita se lo escribió y utilizó la ciencia popular e ignoró la ciencia real. Así que ni siquiera tenemos que hablar de ello. Nos interesan los aspectos proféticos. Entonces tenemos panteísmo, tenemos paganismo, tenemos luciferianismo. Tenemos todo esto en el documento. Tenemos, como usted dijo, muy poco de Jesús, muy poco del Dios verdadero, pero tenemos la petición, Estados Unidos, de cumplir mis órdenes. Eso es todo. Y es exactamente donde nos encontramos en esta etapa. Ahora aquí hay un artículo muy interesante de la Agencia Católica de Noticias. El Papa Francisco lanza un plan de acción de 7 años para Laudato Si. La plataforma de acción, Laudato Si, se centrará en 7 sectores: familias, parroquias, escuelas, hospitales, empresas, organizaciones y órdenes religiosas. ¿Crees que es una coincidencia que esté usando el número 7? No. ¿Se está aplicando la deidad a sí mismo? Sí, en su lenguaje profético, 7 años también es profético. Bueno, ¿Eh? el Papa explicó que el plan de acción tiene también 7 objetivos: la respuesta al grito de la tierra, la respuesta al grito de los pobres, la economía ecológica, la adopción de estilos de vida sencillos, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica y la participación comunitaria. ¿Cuánto de humanidad implica eso? Todo ello. Todo ello. Y también es como mencionamos en los anteriores. Tiene cuestiones morales. También es moralidad. ¿Y ahora qué pasa si desprecio sus cuestiones morales? Tendrás que reeducarte. Educated. Oh, tendré que reeducarme. Educated. Por tanto, renuevo mi llamamiento. Cuidemos nuestra madre tierra. ¿Es esta una organización religiosa o una organización pagana? Assertion. Es pagano. Es pagano. Superemos la tentación del egoísmo que nos convierte en depredadores de recursos. Cultivemos el respeto por los dones de la tierra y la creación. Inauguremos un estilo de vida y una sociedad que por fin sea ecosostenible. Sustainable.
Martin, si respetáramos a Dios, entonces todas estas cosas encajarían automáticamente. Automatically. Deja a Dios fuera de esto. Adora a la criatura más que al Creador. Exactly. ¿No habla la Biblia en contra de eso? Un 100% lo sabe si debemos darnos cuenta de que este no es un documento o artículo nuevo. Este era el plan de acción. ¿Y cuándo se implementó? En 2020. Entonces, Martin, si sumas 7 años a 2020, ¿a qué año llegas? No creo que vaya a hacer eso, Matt. Recién ahora me meto en problemas. Bueno, no se pueden sumar 7 a 2020. 20. Te metes en problemas. Eso significa que si tú vas a meterte en problemas, yo me meteré en problemas. Así que dejaremos que los oyentes agreguen 7 años hasta 2020 para saber cuándo debe completarse este plan de acción. Okay. En un camino que durará 7 años, nos dejaremos guiar por los 7 objetivos de Laudato Si, que nos indicarán el rumbo mientras perseguimos la visión de la ecología integral. Entonces Martín está dando 7 años a partir de 2020 para recibir su mentalidad. ¿Y hemos visto que esto suceda? Vemos esto. ¿Vemos esto, verdad? Los artículos que mostramos antes de Laudato Dio incluso salieron lentamente, pero seguramente todas estas cosas se están implementando. Así que esto es luciferino, porque Dios no está en esta ecuación en absoluto, y desafortunadamente el mundo entero en esta etapa está errante y capturado por esto. Bueno, hay esperanza. Todos podemos colaborar, cada uno con su propia cultura y experiencia, cada uno con sus propias iniciativas y capacidades, para que nuestra Madre Tierra, restituida a su belleza y creación original, vuelva a brillar según el plan de Dios. ¿Qué Dios? Definitivamente no es el Dios de la Biblia. ¿Qué pasará con la Madre Tierra en la segunda venida? Va a ser totalmente aniquilado. Va a ir a abusos. Dos. Entonces, Martín, para lograr su objetivo, no, están tratando de hacer lo contrario de lo que la Biblia dice que sucederá ahora. No estoy en contra de cuidar el medio ambiente. Dejémoslo muy claro, porque me ha pasado eso numerosas veces. Odio la contaminación Y destrucción, todo esto. y los chemtrails y la adición de aluminio al suelo, o aluminio como se pronuncia en otros países y regiones, no favorecen un buen medio ambiente, y sembrar con metales y todo tipo de cosas no será muy bueno para el medio ambiente. Y toda la fumigación, y todas estas cosas. Estoy a favor de los procesos naturales que Dios introdujo. Eso es cierto porque incluso los alimentos que cultivamos. Sí. No usamos químicos ni pesticidas, todo esto para propagar el método de Dios. Jardinería orgánica como Él lo hace en sus ecosistemas perfectos. Systems. En ese sentido somos verdes. Sí, pero no voy a golpear a mi prójimo en la cabeza. Pero si lo haces a la manera de Dios, automáticamente estarás en armonía con su creación. Porque cuando yo estaba en el mundo, una criatura era algo que era una mercancía. Sí. Podrías hacer con él lo que quisieras, pero una vez que te das cuenta de que esto es creación de Dios, se vuelve especial. Y defendemos la salud desde cero. Entonces hay un camino que es el camino de Dios que da gloria a Dios. Y hay un camino que es el camino del diablo que da gloria a otras fuerzas, a las fuerzas paganas y a Lucifer. Entonces, cuando decimos que tienen un artículo que dice que el descanso sabático es bueno para usted, y todo eso, si se mantuvo de la manera bíblica, estamos 100% de acuerdo con ello. Pero no es así. No, no es así. Siempre es el camino del diablo. Así que vayamos un paso más allá. No digamos demasiado de Laudato Dio porque no dice demasiado. No, pero está dando órdenes de marcha. Correcto. Así que reiteremos. Right. Proporciona el paradigma estándar con muchos objetivos para que suene poderoso. Luego destaca el panteísmo y la necesidad de que toda la humanidad se sume. Destaca las organizaciones con influencia para implementar todo.
Quiere que toda la gente participe desde cero y quiere que Estados Unidos tome la iniciativa. Ese es un resumen del Laudato Deo, ¿correcto? Ahora bien, si Estados Unidos debe tomar la iniciativa, entonces algo debe cambiar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué decía ese artículo católico? Quería moralidad. Sí. Pero la moralidad ya estaba en Laudato Si. Entonces, Estados Unidos, la segunda bestia, ¿se sumará en lo que respecta a la cuestión de la moralidad? Hemos hablado del péndulo que se supone debe oscilar. Se supone que debe balancearse, ¿verdad? Entonces veamos el proyecto 2025. 125. Construir ahora para una victoria conservadora a través de políticas, personal y capacitación. No basta con que los conservadores ganen las elecciones. Si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical, necesitamos tanto una agenda de gobierno como las personas adecuadas, listas para llevar a cabo esta agenda desde el primer día de la próxima administración conservadora. Administration. Me parece interesante que el día 1 también esté en mayúscula. Capitalized. Este es el objetivo del proyecto de transición presidencial de 2025. El proyecto se basará en 4 pilares que en conjunto allanarán el camino para una administración conservadora eficaz. Administration. ¿Qué quieren, Martina? Quieren legislación. Inflation. Y quieren legislación moral. Legislation. That's it. Quieren que se recupere la moralidad. Quieren que se aborden los problemas que están volviéndose locos en el mundo. Todo lo LGBTQ y todo lo que haya que abordar. Hay que abordar toda la nueva agenda del despertar. Hay que drenar el pantano. Y está volviendo la misma terminología. Este documento supera las 900 páginas y es muy completo. Y fue escrito por la Fundación Heritage. Y no es solo una persona la que escribió esto. Fueron cientos. Correcto. ¿Y no fue Tucker Carlson parte de la Fundación Heritage en el pasado? Sí, está muy involucrado incluso cuando él, el día antes de que lo despidieran de Fox, tenía ese discurso que mostramos. Correcto. Correct. Así que este es un grupo de expertos muy importante. Y no sacarían un documento de más de 900 páginas para mostrar el proyecto de un gobierno de carácter conservador y su implementación desde el primer día. Yeah. ¿Tienen un plazo entonces? Perfectly. ¿Y por qué se llama Proyecto 2025? 2025. Tienen un nombre. Eso es lo que quieren hacerse cargo, ¿verdad? Is there Martin, Está teniendo lugar una dialéctica hegeliana en Estados Unidos para inclinar el sentimiento popular en una dirección particular. Oh, Mucho. ¿No es interesante? Bueno, si tomamos el portavoz, acaba de ser derrocado. bastard. Los demócratas es casi como si los demócratas y los republicanos se hubieran unido para deshacerse de él. Correcto. ¿Y cuál será el resultado? ¿No será uno más conservador el que ocupará su lugar? ¿Querrían realmente los demócratas votar por algo así? ¿O preferirían mantener uno más liberal? Normalmente preferirían quedarse con uno normal. Nada tiene sentido. Esta es la dialéctica hegeliana. Dick. That's it. Bueno, incluso el presidente interino sacó ahora a Nancy Pelosi y a otra persona de sus oficinas en la capital. Sí, existe esta batalla entre la izquierda y la derecha y todo el tema de Trump, y los casos judiciales y el sentimiento que se está generando. Es un hermoso juego. Y siempre lo he dicho, somos observadores, somos centinelas en el muro de Sion. Se supone que no debemos involucrarnos ni estar orientados a la tribuna. Box orientated. Estamos viendo esto. Lo estamos viendo con gran interés. 2025. Y la agenda papal de 7 puntos. 2027. 2027. 7. Ahora bien, una de las cuestiones, además de todas las cuestiones políticas y las cuestiones modelo que quieren abordar, es el descanso sabático. Right? En su documento dice que Dios ordenó el sábado como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día.
Además, un día libre compartido hace posible que las familias y comunidades disfruten del tiempo libre juntas en lugar de como individuos atomizados y proporciona una cadencia de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. ¿Suena esto como el Papa? Quería decir exactamente. Parece que el Papa Francisco escribió esto. Suena como una de sus canciones. Debería simplemente ponerlo en música rock heavy metal y el mundo entero se lo tragaría, ¿verdad? El Papa anterior utilizó la música rock para transmitir esos sentimientos. Yo sugeriría que tal vez tendría éxito. Pero Martín, esto es muy interesante. Y lo interesante es que fueron al día comunal. Si todos lo hicieran en un día. Ahora por el momento se dan cuenta de que hay grupos que no lo hacen ese día, como los judíos, los adventistas del séptimo día y los bautistas del séptimo día. Tal vez algunos otros pequeños grupos marginales que el Congreso debería fomentar descanso modificando la ley de normas laborales justas para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado. Ese día por defecto sería el domingo. Entonces tienen un día particular. Ese es un día en mente. Y por todo, por la ecología, por el medio ambiente, por... Excepto para empleadores con una sincera observancia religiosa del sábado, en un momento diferente. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, la obligación se transferiría a ese periodo. Las casas de culto, en la medida limitada que puedan tener, los empleados cubiertos por la FLSA y los empleadores legalmente obligados a operar las 24 horas del día, como hospitales y socorristas, estarían exentos, al igual que los trabajadores que de otro modo estarían exentos de horas extras. Entonces en su documento tienen en cuenta a las personas que quieran conservarlo para otro día. Y para las personas que están trabajando. Muy bien, es conveniente que uno diga, no, lo quiero este día y otro lo quiere ese día. No, solo va a durar un tiempo. Quieren un día comunitario, ¿no? ¿No dicen eso? Y luego es el domingo por defecto. Por defecto el domingo. ¿No suena esto también como la ley que Constantino introdujo por primera vez? Muy bien, suena a esa ley. Y la otra cosa interesante, Martín, es que incluso si tienen en cuenta a las personas que no quieren mantener este día, una vez que las calamidades comiencen a aumentar y la gente comience a jugar al juego de la culpa y a decir, ya sabes, ¿por qué no podemos ser todos uno sobre este tema? Después de todo, cristianos, sepan que todos guardamos el domingo. Vamos a hacerlo. Y un grupo testarudo dice que no, porque esa es la marca de la bestia, y no queremos adorar a la bestia, queremos adorar a Dios. ¿Podrían hartarse de ellos? Sí, definitivamente. ¿Podría la demanda popular requerir que se alineen o de lo contrario? Con seguridad. Entonces, con esta cláusula provisional, nos da tiempo para predicar el mensaje. Eso es todo. Y veámoslo así. Y aquí hay una visión alternativa. Mientras que algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar ciertas prácticas religiosas, haciendo que sea más caro para los empleadores y consumidores no participar en esas prácticas. ¿Suena esto como restringir la compra y venta? Sí, ya ves. Entonces se mueve porque quiere. Dijeron, vale, la gente tiene que pagarle a sus trabajadores si tienen que venir el domingo. Pero ahora se están alejando. No. En realidad no debería haber trabajo. Bueno. Otros conservadores creen que el papel del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión, eliminando barreras en lugar de erigiéndolas. Mientras que imponer reglas sobre horas extras en sábado llevaría a costos más altos y acceso limitado a bienes y servicios, y reduciría el trabajo disponible en sábado, al mismo tiempo que incentivaría a algunas personas, a través de salarios más altos, a desear trabajar en sábado. El papel apropiado del gobierno en ayudar a que las personas practiquen su religión es reducir las barreras a las opciones laborales y a las relaciones fructíferas entre empleadores y empleados. Martin,
La opinión alternativa es que deberíamos suspender por completo el trabajo dominical cuando sea posible. Con seguridad. ¿Y los sindicatos participarán en esto? 100%. Entonces Martín, Laudato Deo, pide a Estados Unidos que tome conciencia ahora. Now, Y ya existe un documento para que un potencial gobierno conservador haga exactamente eso, incluyendo la petición de Laudato Si de velar por la legislación dominical. Está todo en su lugar. Está todo en su lugar. Esos dos documentos, Laudato Si, Laudato Deum y están muy entremezclados. Puedes ver el... Y luego el plan de 7 años. Entonces, Martin, si esto tiene que comenzar desde el primer día, 2025, y hay un plan de 7 años que comenzó en 2020, entonces quieren que todo esto se haga dentro de los 2 años posteriores a la asunción del nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, de 2025 a 2027, podríamos encaminarnos hacia tiempos muy interesantes. Tal vez incluso un tiempo como nunca fue. Un tiempo de problemas. ¿Qué pasa con los tiempos proféticos? Y no en términos de plazos, Martin. Dejémoslo bastante claro en caso de que alguien sufra un ataque de nervios, done. sino en términos del desarrollo de predicciones proféticas. Actions. Entonces los resultados. Amplias opciones laborales que no requieren trabajar en sábado, de modo que las personas en roles que a veces sí requieren trabajar en sábado estén facultados para negociar directamente con su empleador para lograr el horario deseado. Entonces el empleador dice que no se debe trabajar más en domingo, a menos que sea esencial, como dijeron, para un hospital. Pero incluso el sábado del Señor en la Biblia tiene en cuenta eso. Exactamente lo mismo. ¿Se está desarrollando el cuadro profético? Holding. Creo que hay que estar ciego para ver que esto no sucede. Bueno, Okay. entonces, Martin, ¿qué tan fuertes deben ser nuestras voces? No tenemos tiempo para sentarnos en los laureles y guardar silencio. ¿Es esto parte de los mensajes de los 3 ángeles? Just Con seguridad. Esto es... Y es por eso que estamos haciendo los mensajes de los 3 ángeles. Muy bien. Entonces, si esto es parte de los mensajes de los 3 ángeles, entonces tenemos en yuxtaposición aquí los requisitos de Dios y los requisitos de la bestia que serán implementados por la segunda bestia. Y si te atreves a ir en contra, no podrás comprar ni vender. Ya lo han dicho en este documento. Habrá ciertas consecuencias. consequences. Tiene que ser una mentalidad colectiva. Set. Todo el mundo vagó tras la bestia. Tiene que ser tal que esté vinculado a algunas cuestiones para que no solo se aplique a las naciones que guardan el sábado o el domingo, sino a todos. Body. En otras palabras, la organización que va a tener la influencia para implementarlo a escala universal debe de alguna manera tener el poder para implementarlo también según el dictado, tal vez, de los Estados Unidos de América. That's it. Entonces, Martín y nuestros oyentes, creemos que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de la Tierra y que la decisión final es adorar a Dios y darle gloria, o adorar a la bestia y honrarla. Lo que todo el mundo tiene que pensar y tomar una decisión. Oremos. Padre Celestial, qué tiempo tan interesante el que estamos viviendo. Tantas ideas flotando, tantos opuestos chocando entre sí, tantas cuestiones hegelianas flotando y mentalidades forzadas a seguir un patrón de pensamiento particular. Pero tenemos una directiva infalible, la palabra de Dios, que advierte contra estas cuestiones. Por favor, Señor, ilumine las mentes para que las personas puedan tomar decisiones que conduzcan a la vida eterna y no a la destrucción eterna. Action. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.